Esta frase me encanta. Pensamiento central. El Evangelio es una experiencia continua. Es luz, es unidad, es amor. Seguirlo es alcanzar esta recompensa, es alcanzar esta meta, la meta de tenerlo todo en nuestras vidas. Esto es Evangelio eterno del principio y fin de los siglos. Negarlo es rechazar el bien, es rechazar el bien de Dios, es rechazar una herencia y por ende caer bajo juicio, atesorando para ti mismo. Módulo 1, lección número 7. Para la Escuela Universitaria Internacional EE 767, atesorando para ti mismo. Pablo habla fuertemente en contra de aquellos que confiando en su nacionalidad cree ser mejor que los gentiles. En Romanos capítulo 2 versos 17 y 27 al 29 el mensaje es claro. La salvación es personal y va mucho más allá de una raza o institución o sistema religioso. La ley de la justicia divina decreta que es el hombre con sus acciones quien acumula y atesora para sí mismo. En la balanza apostólica se pone tanto la recompensa e inmortalidad como la ira y el justo juicio de Dios, de tal manera que toda boca se cierra ante el justo juicio divino, tanto judíos como gentiles. El problema que trata el apóstol Pablo aquí es aquel que se presenta en las personas, que se justifican a sí mismas sin tener en cuenta la justicia de Dios. Unos por ser judíos creían estar justificados por un sistema de sacrificio. Los otros por ser gentiles y no tener ley que crean tareas, se creían igual o mejor. La falta de temor o respeto hacia la ley eterna, la ley divina, la ley del equilibrio y de justicia, había hecho que las personas actuaran sin pensar, responsablemente, acerca de las consecuencias de sus acciones. Asimismo, sucedía en los tiempos de Jesús y en los tiempos del apóstol Pablo. De igual forma, sigue sucediendo en nuestros tiempos. La religión educa y enseña de tal manera que muchas son las consecuencias de estas religiones, que el creyente cae en una frialdad hasta el punto de llegar a creer que es la religión quien los va a salvar. Yo muchas veces he podido presenciar discusiones entre algunos hermanos, donde ellos dicen, mi iglesia o mi religión es la que va a ser levantada, es la única que dice la verdad. Y así habían quedado los judíos. Ellos confiaban tanto en ser hijos de Abraham y en su pacto que ellos creían no necesitar de salvación. Asimismo, también los gentiles habían caído en el extremo de que como la ley no era para ellos, hasta que el apóstol Pablo les aclara este punto. En el módulo 1 de la lección número 8, el creyente debe de conocer la ley tanto en su poder judicial como en su poder operacional. Ley es un poder, es autoridad o una fuerza que se impone tanto en lo terrenal como en lo celestial. Muchos ya hemos aprendido que la ley es un conjunto de reglas o de normas, o que la ley también son 10 mandamientos y que solamente eso es. Sin embargo, mis amados, a muchos de nosotros no se nos ha enseñado la ley como un poder, como una autoridad o como una fuerza que se impone en el ámbito terrenal y en el ámbito celestial. El nuevo diccionario bíblico ilustrado en la página 671 explica lo siguiente. Acerca de la ley,
y dice, este término tiene dos sentidos diferentes. En las escrituras, el primer sentido, número uno, una fuerza determinante actuando en un sentido. Una fuerza determinante actuando en un sentido único y obligando a la voluntad. En el libro de Romanos capítulo 7, verso 23, el apóstol Pablo nos dice, pero veo otra ley que se revela y que me lleva cautivo. El apóstol Pablo está experimentando una fuerza, una ley, una autoridad, un poder que se le revela. Ley no es solamente un conjunto de normas, mis amados. Ley es una fuerza determinante. La opción número 2, la ley como norma de conducta impuesta por una autoridad competente, bajo amenaza de sanción, en caso de desobediencia. Cuando no cumplimos con una ley, nos viene una consecuencia con las autoridades. Entonces, ¿tenemos ley en la Biblia? Sí, sí tenemos ley en la Biblia, por supuesto que sí. Recuerden que primero hablamos, mis amados, de la ley terrenal y también la ley celestial. Una como norma de conducta donde una autoridad competente bajo una amenaza de sanción en caso de una desobediencia, es la ley terrenal. Y otra, la ley como una fuerza que gobierna, que determina y que se puede mover para operar en los dos ámbitos, tanto en lo terrenal como en lo celestial. En la ley celestial tenemos el espíritu de vida, la ley de Cristo. Alabado sea el Rey, la ley de Cristo, que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Oh, gran Dios, alabado sea mi Rey, alabado sea mi Rey. Entonces, podemos decir que tenemos dos leyes, la terrenal y la celestial. Tenemos dos leyes, ¿verdad? Dos nomois. En eso sí ya estamos claros, ¿verdad? Ahora bien, la ley del espíritu de vida y la ley del equilibrio universal. La ley escrita en piedra y la ley escrita en los corazones de los gentiles fue sólo un reflejo de la verdad de Dios, revelada mientras la ley superior del espíritu de vida. Antes estábamos muertos, pero ahora hemos sido vivificantes por la ley de vida y por aquel que conquistó el infierno y destruyó el pecado en su carne. En el libro de Romanos podemos observar que lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, Jesús llevó el pecado del hombre en su carne. Y aquí tenemos un dato muy importante, mis amados, que la palabra que se utiliza aquí en el libro de Romanos capítulo 8, verso 3, condenar, viene del griego katatrino. Miren lo que significa. Significa reducir, sentenciar, condenar o destruir. O sea, que el Señor redujo, sentenció, condenó y destruyó el pecado en su carne. Ahora bien, si la ley es un poder que reina sobre el hombre, entonces podemos entender que la ley de culpabilidad y de condenación ya no opera en nuestras vidas. Ahora lo que opera en nuestras vidas es la ley del espíritu de vida. Alabado sea el Rey. Bendiciones.